Muy buenas noches a un episodio más de Bautistas Históricos. Esta noche vamos a seguir avanzando en lo que debe ser nuestra respuesta a la justicia de Dios. Y para ello, como es costumbre, vamos a iniciar orando al Señor, rogando su bendición. Querido Padre Santo, agradezco enormemente tu inmensa compasión, bondad y misericordia en darme una vez más esta oportunidad de estar en tu nombre, Señor, proclamando tu palabra. Yo quiero suplicar que tengas misericordia y bendigas a quienes se van a conectar a esta sala de Zoom, como también a aquellos que van a escuchar la grabación. Te ruego que tengas piedad y misericordia. Sea derramado, Señor, tu nombre en nuestras vidas, que tu gloria sea exaltada, que tu palabra sea, Señor, expuesta y las almas sean bendecidas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien. Vamos a ir entonces a la palabra de Dios. Para ello vamos a compartir la Biblia y vamos a ir al Salmo 145 y vamos a revisar los versículos 6 y 7. La palabra del Señor siempre es una bendición que nos muestra de qué manera debemos vivir conforme a la justicia de Dios. Y estamos en que debemos vivir una vida de adoración, de alabanza y de regocijo ante Dios. Eso fue en lo que quedamos en la última clase. Estuvimos viendo Salmo 96, versículo 11 al 13, y ahora nos toca Salmo 145, versículos 6 y 7. La palabra de Dios es muy clara y nos dice, del poder de tus hechos estupendos hablarás a los hombres. Yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Entonces aquí la palabra de Dios es clara. ¿Y cómo debemos nosotros vivir una vida de adoración? Y eso aquí nos indica. Vamos a hablar. ¿Y de qué vamos a hablar nosotros, los hombres que hayamos conocido a Dios? De tus hechos estupendos. ¿Y qué es lo que vamos a publicar? Vamos a publicar la grandeza de Dios. Vamos a proclamar la memoria de tu inmensa bondad. O sea, cuántas cosas maravillosas y hermosas has hecho en nuestras vidas, oh Dios. Y cantarán tu justicia, porque siempre, siempre, maravillosamente siempre la justicia de Dios está presente. Y eso es en la persona de Jesucristo. La justicia de Dios se hace presente para nosotros, porque sin justicia no hay gracia. Si Jesucristo no hubiese sido el justo que fue, maravilloso y perfecto, y con su vida justa me concedió a mí la entrada. Entonces, para que yo, siendo injusto, pudiese ser considerado justo en Jesucristo. Por esa razón, cantaremos tu justicia, proclamaremos todas estas cosas hermosas y bendeciremos el nombre del Señor, porque así es como debemos vivir a la luz de la justicia de Dios. Ahora vamos a cambiar de libro y vamos a ir al libro de Daniel. Daniel. En el libro de Daniel, en el capítulo 4 y en el versículo 37. Mire lo que dice Nabucodonosor, rey de Babilonia, un hombre completamente pagano. Nabucodonosor no era creyente, sino que era un hombre pagano. Y él dijo esto. Dice la palabra del Señor. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas tus obras son verdaderas y tus caminos justos, y él puede humillar a los que andan en soberbia. Completamente, maravillosamente claro lo que dice Nabucodonosor. Nabucodonosor, siendo un hombre que no era creyente, que no pertenecía al pueblo de Dios, entonces expresa estas cosas después que pasó algo
sobrenatural en su vida, porque Dios en su amor trató con él y le hizo estar como un buey, como una vaca, lo transformó comiendo pasto igual que las vacas y estuvo por 7 años en esa condición. Y después cuando le vino de nuevo y entró en sí, ahí dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos son justos. Él puede humillar a los que andan con soberbia. Entonces, siendo un hombre que no era creyente, siendo un hombre inconverso, sucedió algo tremendo en su vida y fue humillado por Dios por 7 años. Y él pudo reconocer que fue la mano de Dios, pero nunca dijo que esto haya sido algo arbitrario por parte de Dios, sino que más encima dice que las obras de Dios son verdaderas. O sea, aún habiendo sido él mismo humillado, reconoce que las obras de Dios son verdaderas y que los caminos de Dios son justos. Él puede humillar a los que andan con soberbia. O sea, está reconociendo básicamente que la grandeza de Dios tiene absoluta autoridad para poder humillar a los que andan con soberbia. Y eso se repite también en el Nuevo Testamento. Dice la palabra del Señor que aquel que se humilla será ensalzado. Y eso es claro, y las palabras del Señor Jesucristo fueron esas. Entonces, tenemos claramente aquí en la palabra de Dios que la vida que corresponde ante la justicia de Dios es una vida de adoración, de alabanza, de regocijo delante de Dios. También debe haber gratitud en nosotros. En Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, vamos a revisar algo ahí, en el último libro de la Biblia, libro de Apocalipsis. Y en el capítulo 15, en los versículos 3 y 4, aquí está. Dice la Biblia, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Entonces, claramente estos versículos nos dicen cómo debemos adorar a Dios por sus obras. Entonces, nos dice que en ese momento cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, el cántico del Cordero, diciendo, grande y maravillosas son tus obras. Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos. Qué tremendo si separamos frase por frase estos versículos. Nos vamos a dar cuenta de que nuestros labios no debieran tener otra palabra, sino de gratitud, adoración y regocijo delante de las obras que Dios hace. Aun cuando éstas resulten para nosotros desfavorables aparentemente, cuando muchas veces son parte de una tragedia en nuestra vida, cuando la vida se torna muy difícil y, y pareciera que vamos a desfallecer, creo que la única actitud que pudiera llenar nuestro corazón lleno de frustración, de angustia y de muchas cosas que nos suceden porque somos seres humanos y que somos finitos y que lamentablemente nos equivocamos. Es cuando en medio de todo aquello que nos duele y que nos está haciendo vivir situaciones que muchas veces son poco tolerables y que tenemos que lidiar con tantas cosas, en esos momentos es cuando tenemos que hablar y decir, grandes y maravillosas son tus obras, porque sabemos que nosotros los hijos de Dios estamos dependiendo día a día, momento a momento,
de la soberanía, de la grandeza y del poder de nuestro Dios, de su bendita providencia, de su maravilloso amor, porque en medio de toda situación que a nosotros nos pueda afectar y en medio de todo lo que nos pueda afligir, eso nunca deja de ser la presencia soberana de su gracia, la misericordia infinita sobre nosotros y el hecho de que su providencia no se aparta de nosotros, aun cuando nosotros no lo percibamos así, aun cuando nosotros no lo veamos de esa manera, Dios tiene compasión de nosotros. Y mire, siempre las obras de Dios van a ser maravillosas porque son extensión de su carácter. Nunca vamos a dejar de adorar y alabar a aquel que vive para siempre por sus obras. El Dios Todopoderoso, siempre sus caminos van a ser justos y verdaderos. Y esa es una confianza que debe llenar nuestro corazón de regocijo. Sus caminos son justos y verdaderos. Rey de los santos. Él es todopoderoso y soberano para aquellos que son sus hijos. Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? ¿Habrá alguna criatura en todo este universo que Dios ha creado que no glorifique su santo y bendito nombre? Si hubiese una criatura en este universo que no glorificara el nombre del Señor, entonces Dios no sería soberano. Pero cada molécula, cada átomo que Dios ha creado, glorifica su nombre porque cumple el propósito por el cual ha sido creado. Entonces, desde los animales, desde la tierra, el mar y todas las cosas creadas, todo el universo que Dios ha creado, glorifica su nombre de una o de otra forma. El hombre es el único ser que en su momento se ha revelado y no cumple el propósito por el cual Dios lo ha creado, sino hasta cuando el Señor tiene compasión y lo salva. Entonces allí el hombre empieza a dar gloria a su nombre como es debido. Y más encima explica, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? La explicación es, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Entonces, no quiere decir entonces con esto, cuando dice que todas las naciones vendrán y le adorarán, en que todo el mundo va a ser entonces converso y que no va a faltar. Lo que sí está diciendo en sentido figurado, que todos aquellos por cuanto el Señor murió y entonces el Señor justificó y también santificó y también glorificó. Entonces estos vendrán y le adorarán y serán de todas las naciones de la tierra, porque siempre Dios ha tenido compasión y ha salvado a los hombres conforme a su gracia soberana e irresistible. Glorificó a Dios por sus obras, por sus magnificencias y por todo aquello que Él hace, aun cuando muchas veces esto pueda ser muy contrario a mi expectativa. Vivo siempre pensando en que Dios tiene el absoluto control sobre todas las cosas. Y eso es lo que me ha mantenido, pienso yo, de alguna manera, en pie. ¿Por qué? Porque si solamente no tuviera esperanza como aquellos que no la tienen y viviera de esa manera, estaría quizás tomando medicamentos, yendo a cualquier cantidad de personas a que me pudieran ayudar para poder sostener mi incertidumbre y el poder pensar qué es lo que va a pasar mañana. Todas estas cosas están guardadas en la soberana y bendita providencia de nuestro Dios y sus obras maravillosas. Entonces, frente al Dios justo en el cual nosotros creemos, nosotros debemos vivir de una manera con regocijo, con adoración. Y esa es la forma de vivir como un hijo del rey, adorando y glorificando y agradeciendo al Dios Todopoderoso por todas sus misericordias. Eso es la forma de vivir para la gloria de Dios.
reconociendo su grandeza y su poder. También tenemos otra respuesta a lo que es la justicia de Dios. Y ahora vamos a ir al libro de Salmos. Entonces vamos a viajar al Salmo 145. Salmo 145. Ahí está. Y vamos a leer 2 versículos. Ahí tenemos ese versículo, el 17, y vamos a leer hasta el 19. Dice, justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Y también dice el verso 19, cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Gloria a Dios. Entonces, nuestra respuesta a la justicia de Dios es vivir en una vida de oración delante de Dios, en una vida de invocar su nombre santo. Orar es una actividad que todo creyente debe hacer, porque orar para el creyente es como el respirar. Y el estar orando no significa solamente de rodillas. Creo que es una de las posiciones más claras y que rinde reverencia al Señor. Cuando lo podemos hacer es bueno, pero no solamente así se puede orar. Se puede orar también en nuestro pensamiento mientras hacemos alguna actividad y tratar de estar siempre con nuestra mente en la palabra de Dios, como dice Salmo número 1. Ahora, si hacemos y vivimos de esa manera, meditando en la ley del Señor día a día, ese meditar en la ley del Señor va a ser nuestra conexión con el Señor y va a ser el hecho de que nuestros pensamientos van a modificar nuestras acciones. Nuestros pensamientos, si están alojados en la palabra del Señor, en la ley del Señor, entonces van a ser el justo freno que necesitamos para vivir honrando y adorando el nombre de nuestro Dios. Entonces, aquí dice, justo es Jehová en todos sus caminos. Para cada creyente, no hay duda de esto. El Señor en todos sus caminos es justo. Muchas veces el hecho de que no podamos nosotros tener alcance de comprensión de lo que está sucediendo no quiere decir que el camino que Dios haya tomado no haya sido justo. A veces pretendemos nosotros indicar a Dios cómo debe hacer las cosas en nuestras oraciones. Y pretendemos decirle a Dios cómo debe arreglar este y este otro problema que nos afecta. Y muchas veces estamos tratando de dirigir a Dios. Pero en este caso es completamente al revés. Esta oración está hecha de la otra manera, entendiendo que Dios es justo, dando por hecho que sus caminos son todos justos. Y también la otra característica, misericordioso en todas sus obras. Porque si Él nos tratara con absoluta justicia, no tendríamos ninguna esperanza. Pero Él es misericordioso. ¿Y qué quiere decir misericordioso? Que no nos da lo que nosotros merecemos. Sí, eso es una verdad tan grande. Dios tiene compasión y misericordia de nuestras vidas porque no nos da lo que nosotros merecemos. ¿Qué merece el hombre delante de Dios Santo? Realmente el hombre pecador solamente merece la muerte. Pero Dios, que es grande en misericordia y que se duele del castigo y que no quiere la muerte del que muere, sino que tenga vida y se vuelva a Él y tenga vida. Ahora, cuando nosotros nos volvemos a Él y somos parte de su pueblo, Él nos trata con misericordia, aún así. ¿Por qué? Porque no somos perfectos, no tenemos lamentablemente la capacidad de poder vivir pensando en que hoy día, gracias a Dios, no te he ofendido en ninguno de mis pensamientos. No podría decir eso. Entonces, ¿cómo voy yo a recibir el trato que Dios me dio a mí si no reconozco que Dios es misericordioso en cuanto a mi vida? Debo reconocer que Dios es misericordioso. Entonces, aquí está el verso 18, donde nos apunta a cuán cercano está Dios a los que le invocan.
Ahora, si pensamos que la oración es la conversación desde un padre, desde un hijo hacia un padre, entonces, ¿cuánto Dios valora nuestra oración? Muchas veces pensamos que si Dios es soberano, entonces ¿para qué voy a orar? Pero Dios lo que busca a través de la oración es común unión con nosotros. Y nosotros debemos anhelar esa comunión, común unión con Él. Es verdad, la oración nunca ha sido el medio para torcer la mano de Dios, de ninguna manera. La oración va a ser el medio por el cual nuestro corazón se amolde a lo que Dios desea de nosotros. Eso es la oración. La oración será el vehículo que Dios utilice para que cada uno de nosotros podamos adentrarnos en su comunión. Y cuando queremos adentrarnos en la comunión con Dios, no vamos a transformar a Dios como a nosotros, de ninguna manera, porque nosotros somos solo seres humanos. La oración va a ser completamente la inversa, va a transformar nuestro Dios, nuestro corazón y nuestra vida, y la va a conformar a Dios y a su palabra y a su ley. ¿Por qué? Porque ese es el sentido real de la oración. El sentido real de la oración está allí, en el hecho de que nosotros podemos amoldarnos a través de ella al carácter de Cristo. Claro, no es una obra que nosotros hagamos, sino que, como dice por ahí un versículo que habla de los ídolos, que aquellos que los adoran se ponen igual que ellos. Nosotros adoramos a un Dios vivo. ¿Y a qué nos vamos a parecer entonces? Al objeto de nuestra adoración. Eso es lo que debe hacer en nosotros la oración. Entonces, a todos los que le invocan de veras, ¿habrá gente que le invoque sin que sea cierto? Sí. Hay un ejemplo bíblico de alguien que invocó al Señor dentro del templo, pero no estaba invocando a Dios de veras, como dice aquí. Entonces, ¿cómo era que lo invocaba? Dice la Biblia que el publicano entró al templo y oraba consigo mismo a Dios. O sea, él se presentó delante de Dios solamente para poder decir toda o presentar toda su justicia, y a lo mejor tenía la leve impresión de que pudiera en un momento sorprender a Dios y decir cuán bueno él era, cuán justo. Ahí entonces tenemos un ejemplo de alguien que invoca a Dios, pero no lo está invocando de verdad. Entonces, cumplirá el deseo de los que le temen. Y esto es muy importante entender. Realmente aquí no está diciendo que Dios va a hacer todo lo que nosotros deseamos. Básicamente, ¿por qué? Porque si fuera así, Dios quedaría relegado a ser el genio de la lámpara. Y Dios no es eso. Dios no está para cumplir nuestros deseos. Dios no está para hacer lo que nosotros queremos. Entonces, ¿cuándo Dios cumplirá el deseo de los que le temen? Cuando los que le temen están completamente compenetrados con Él. Cuando Dios cambia mis prioridades, cuando ya el asunto no pasa por mis deseos, sino que empezamos a decir con total propiedad, hágase tu voluntad, no la mía. Cuando empezamos así, entonces Dios va a poner sus prioridades en nuestro corazón y nuestros deseos ya no van a ser los que nosotros teníamos antes, deseos egoístas y deseos mundanos, carnales, terrenos. No, vamos a desear la gloria de Dios, vamos a desear que el nombre de Dios sea glorificado. Entonces allí Dios cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. ¿Ve? Allí entonces, una vez más, cuando Dios envía a alguien, pues una de las tantas aplicaciones que podemos decir, cuando Dios envía a alguien a una misión y este, por el hecho de obedecer a Dios, está en dificultades, Dios tiene compasión y dice que Él no nos va a dejar huérfanos. Entonces va a oír el clamor de sus hijos
y los salvará. Si es su voluntad, los va a salvar de una o de otra forma. Los va a salvar para que sigan adelante con su misión o los va a salvar y los va a llamar a su presencia. El asunto es que Dios no los va a dejar huérfanos. Eso es una verdad. No hay ninguna duda de que Dios va a estar cercano a los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Entonces, esa situación va a ser que nosotros tengamos que entender cuando estamos lejos de Dios, cuando sentimos, entre comillas, Dios está lejos de mí. No es que Dios se haya alejado de nosotros, sino que Él está cercano a los que le invocan. Entonces, la primera pregunta que debo hacerme cuando estoy en esa situación donde percibo que Dios no está cercano, es que cuánto tiempo estoy invirtiendo entonces en la oración. ¿Qué calidad de oración es la que estoy haciendo? Porque hay que invocar a Dios, pero de verdad. Hay que dedicar a Dios tiempo. No es una situación de compartir un tiempo. Es verdad que podemos orar mientras trabajamos o hacemos alguna actividad con nuestras manos, pero también es verdad que es importante dedicar a Dios un momento en nuestro diario vivir y más de un momento, ojalá, mientras más estemos con Él a solas en su presencia, entonces más cercano va a estar Jehová de nosotros. Eso es una cosa que es clara. Aquí lo está diciendo. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. Bueno, si Jehová no está cercano de mí, entonces ¿a quién yo estoy invocando? ¿O cuánto es lo que yo estoy invocando? ¿O con qué calidad realmente estoy invocando el nombre de Dios? Entonces, no es un asunto solamente que Dios haya dejado de quererme, como muchos piensan, o, no, Dios está enojado conmigo. No, 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 no. Muchas veces el tema pasa por el hecho de dónde estamos nosotros. Ese es el punto. ¿Dónde estamos nosotros? ¿En qué situación, en qué actitud estamos con Dios? Entonces, antes de culpar a Dios porque Él esté apartado de nosotros, debemos preguntarnos con quién nosotros estamos teniendo más comunión que con Dios. Ahí está el problema. Entonces, nuestra vida a la luz de la justicia de Dios debe ser una vida de oración delante de Dios. Esta es la cuarta respuesta a la justicia de Dios. El, el entender o el aprender algo del carácter de Dios es fabuloso, pero queda sin fruto si no tiene ninguna aplicación. Y aquí ya vamos con la cuarta aplicación en relación a Dios es justo. Vamos a ir al libro de Lucas y en el capítulo 18 vamos a ir a los versículos 7 y 8. Dice, ¿y acaso no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y en el versículo 8 dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Qué tremendo. Aquí Dios está hablando algo tremendo. Miren, aquí es una parábola que el Señor Jesucristo dijo. Y la parábola habla de una viuda y un juez más encima injusto. Y el Señor compara esta parábola con la oración. Y muchas veces yo la leí, pero ahora cobra más sentido cuando estoy hablando acerca del contexto de lo que es esta parábola que habla al respecto de la oración. Entonces, también le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Se da cuenta? Aquí no está hablando de ninguna otra cosa y el tema de esta parábola está en el mismo texto, la necesidad de orar y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, o sea, un juez absolutamente injusto, un juez que no era un hombre recto, sino que abusaba de su poder y no temía a Dios ni tampoco respetaba a ningún hombre. Entonces, había en aquella ciudad una viuda
la cual venía a él diciéndome, hazme justicia de mi adversario. Una viuda desamparada, una viuda que no tiene ningún poder sobre ninguna influencia, como viuda tampoco tenía dinero, no podía sobornar al juez, pero ¿qué hizo la viuda? Hizo que todos los días, dice, la cual venía a él diciendo, hazme justicia. Y la palabra de Dios dice, él no quiso por algún tiempo, pero después de esto, dentro de sí, y dijo para sí mismo, ni aun temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, esta viuda me molesta. O sea, la insistencia de esta mujer, que no tenía dinero, que no tenía influencia, que no tenía nada, más que el hecho que todos los días aparecía y le decía al juez, hazme justicia con mi adversario. Entonces el juez ya se le agotó la paciencia y dijo, le haré justicia. O sea, me ganó, es suficiente, no quiero verla más. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia y ahí, claro, el hombre va a hacer algo peor. Pero antes de eso, mejor le hizo justicia y se evitó el mal rato. Entonces, el Señor Jesucristo toma esta enseñanza, que aún siendo un juez injusto, aún presentándose una situación de tanta insistencia, termina por hacer justicia. Ahora, dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Fíjense lo que dijo el juez injusto, dijo el Señor Jesucristo. Entonces ahí empieza a hacerle las preguntas a los que él estaba enseñando y les dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos cuando claman a él de día y de noche? Entonces aquí el Señor en la pregunta también nos está diciendo de qué manera debemos clamar a Dios. Clamar a Dios para los escogidos debe ser de día y de noche, o sea, en todo tiempo. Puede ser en cualquier lugar, clamar a Dios en nuestro corazón, en nuestra conciencia, en nuestra mente, frenar nuestro pecado cuando invocamos el nombre de Dios, porque debiera ser muy difícil que un hijo de Dios que esté invocando el nombre de Dios se dedique al pecado. Entonces, la otra pregunta que hace el maestro es, ¿se tardará en responderles? Qué tremendo. He escuchado tantas veces y de personas muy cercanas a mí, diciéndome, he orado por tantos años por esta petición. Y pareciera que Dios no me oye porque no tengo respuesta. Entonces, cuando sucede eso con nosotros, siempre he pensado que hay que detenerse y, como dicen por ahí, preguntar por las sendas antiguas. Porque hay que revisar qué es lo que está pasando con mi petición. Si el Señor Dios Todopoderoso dice que Él va a dar respuesta a sus escogidos y nosotros no encontramos respuesta, lo primero que tenemos que cuestionar es qué es lo que estoy pidiendo. Lo que estoy pidiendo es para santificar el nombre de Dios. Si lo que estoy pidiendo es para extender el reino de los cielos, si lo que estoy pidiendo es la voluntad de Dios y va de acuerdo con la revelación bíblica, entonces, si cumple esas tres filtros, mi petición, podría entender que Dios va a dar respuesta y Él sabrá cuándo la va a dar porque Él es soberano. Pero, como dice Santiago, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. ¿Se da cuenta? Entonces, muchas veces cuando nuestra oración no tiene respuesta, no debemos ir a cuestionar a Dios, sino que a quien primero debemos cuestionar es a nosotros mismos. Luego, analizar si nosotros estamos viviendo o tratamos de vivir en comunión con Dios. Entonces, lo segundo que debemos revisar es nuestra petición. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Hay tres filtros que el Señor Jesucristo dejó para la oración.
Y esos están en el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro, el Señor Jesucristo hace 3 peticiones. Dice, Padre Nuestro que estás en los cielos. La primera petición que el Señor Jesucristo hace, santificado sea tu nombre. Entonces, luego dice, venga tu reino. Y por último, dice, hágase tu voluntad. Si consideramos estos 3 filtros para cada una de nuestras peticiones, podríamos entonces entender de que si nuestras peticiones se ajustan a estas 3 peticiones que hizo el Señor Jesucristo, podemos entender con confianza que estamos pidiendo algo que es válido delante de la presencia de Dios. Pero si lo que estamos pidiendo es para nosotros mismos, si lo que estamos pidiendo es solamente para cumplir un capricho de nuestro egoísta y pobre y torcido corazón, entonces es obvio que no vamos a poder esperar tener una respuesta delante de Dios. Ahora, aquí el Señor Jesucristo dice, oye, si el juez injusto que no le temía a Dios, que no le temía a hombre, hizo justicia con la viuda, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? O sea, ¿cuál debe ser nuestra confianza cuando estamos orando a Dios? Que estamos orando al aire, es que nadie nos está escuchando. De ninguna manera, Dios va a hacer justicia con sus escogidos que claman a Él día y noche. ¿Y se tardará en responderles? No, porque el tiempo de Dios a lo mejor no coincide con nuestros tiempos, es verdad, que es otra aplicación a lo que dice el Señor Jesucristo. Cuando habla, ¿se tardará en responderles? No, es que yo quiero que me conteste el tiro. Bueno, esa es nuestra expectativa. Eso es completamente claro. Y aún muchas veces les puedo decir que aún pidiendo algo conforme a la voluntad de Dios, como lo hizo Pablo, Pablo quiso ir hacia Asia cuando estaba predicando el Evangelio en el libro de los Hechos y Dios le dijo que no fuera para allá. Podríamos decir, Señor, ¿por qué no quieres que tu reino sea extendido? O sea, inclusive imagínense que hasta en las cosas en las cuales podemos decir que tenemos un permiso de Dios para pedir, Dios obra en su misericordia y Él hace como Él quiere con nuestra petición. Y le dice a Pablo, no vayas para allá, pero más le muestra un sueño y le aparece un varón macedonio y le dice, ven acá y ayúdanos. Entonces, no era el tiempo para Asia, era el tiempo para Macedonia. ¿Y por qué? ¿Quién lo dijo eso? Bueno, fue Dios el que lo dijo, el dueño de la obra, el que estaba dirigiendo, aquel que dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo les tengo preparada. Entonces, si es Dios y si es el Espíritu Santo el que gobierna nuestras vidas, entonces debemos escuchar a Dios y obedecer a su Espíritu Santo. Entonces, ¿se tardará en responderles? Yo estoy convencido de que cuando Dios puede responder nuestra oración, primero, cuando a Él se le estime conveniente, porque Él es Rey soberano. Y segundo, también puede decirme que no a lo que le estoy pidiendo. Y absolutamente válido. ¿Por qué tiene que decir siempre que sí a lo que le estoy pidiendo? ¿Por qué siempre debe de ser un asunto así como que si Dios no contesta a mi favor, si Dios no cumple con mi expectativa, entonces deja de ser Dios, deja de ser santo, deja de ser justo? El trono de Dios entonces se va a conmover por el hecho de que Dios me dijo que no a mí. Por favor. O sea, ¿quién sirve a quién? Ese es el punto. Nuestra oración debe servir a los propósitos de Dios, no a los míos. Ahora, alguien podrá pensar, entonces, ¿no debo pedir nada a Dios? La palabra de Dios no dice eso. Yo solamente estoy diciendo que aún en nuestras oraciones debemos glorificar a Dios como corresponde. Debemos reconocer su grandeza. El Señor Jesucristo dice que todo lo que pidierais al Padre en el nombre del Hijo, entonces iba a tener cabida en nuestra oración. Pero es obvio que si tenemos un corazón renacido, regenerado, un corazón que está tratando de parecerse al de Cristo, entonces, ¿qué vamos a pedir? ¿Vamos a pedir para gastar en nuestros propios deleites?
No, de ninguna manera. ¿Vamos a pedir algo en contra de la voluntad de Dios? No, de ninguna manera. ¿Vamos a pedir algo absurdo para probar que Dios no tiene poder para hacer una roca tan grande que Él no pueda mover? De ninguna manera. Vamos a ordenar nuestra oración conforme al poder, el carácter y la magnificencia de nuestro Dios. No porque Dios no tenga poder para sanar a alguien, de ninguna manera. No, nadie está pensando en eso. Eh, Dios tiene poder para sanar a quien Él estime conveniente y en el momento que Él estime conveniente y que sea para su gloria. ¿Dios tiene poder para hacer obras portentosas hoy día? Sí, sí. Nadie puede decir que no. Dios sigue obrando conforme a su voluntad y magnificencia. Que no es de la misma manera que al principio, así es, no es de la misma manera. El énfasis sobre el milagro, sobre la respuesta a la oración, hoy día debe estar presente en nosotros, porque de eso se trata. Estamos tratando con un Dios que está vivo. Entonces, ¿tenemos expectativa de que Dios pueda contestar nuestra oración? Absolutamente, el Señor Jesucristo aquí lo está diciendo. Pero, ojo, no es un cheque en blanco. No es una situación donde entonces yo quiero un yate y 5 departamentos para poderlos arrendar y vivir de la renta. No, no se trata de eso. Se trata de busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Entonces, os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Vaya, muchos dicen que cuando venga el Señor Jesucristo, porque aquí está hablando de la segunda venida, entonces va a haber un gran avivamiento y todo el mundo va a estar adorando a Dios. Pero aquí el Señor Jesucristo pregunta, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué? Porque no todos los que piden reciben. Y no es porque Dios no quiera hacer obras ni contestar esas oraciones. Mire, vamos a ir a el libro de Hebreos y vamos a ir a un capítulo muy especial. Esto no está dentro de lo que es nuestra planificación, pero creo que es importante mencionar. Este libro de Hebreos tiene este capítulo maravilloso y habla sobre la fe, ¿cierto? Ahí está. Esta es la explicación que toda la vida me dieron acerca de la fe y nunca la entendí. Ahora entiendo qué es la fe, por la obra que Dios hizo en Abraham en el Génesis. Entonces, Abraham escuchó la voz de Dios, Abraham escuchó la voz de Dios, creyó la voz de Dios y obedeció la voz de Dios. ¿Y cómo se le dijo a Abraham? Padre de la fe. Entonces la fe, para mí poco entender, es escuchar la voz de Dios, creer la voz de Dios y vivir la voz de Dios. Tan sencillo como eso. Entonces, aquí en este capítulo habla de los hombres que Dios usó conforme a su fe y pensamos que son grandes héroes. Y la verdad que eran hombres bastante débiles como yo y que tienen un Dios grande que hace grandes obras. Pero mire lo que pasó después de toda esta gran vitrina de hombres de Dios. Entonces, aquí apagaron fuegos, todo lo que hicieron, se hicieron fuertes en batalla. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, ¿qué quiere decir? Literalmente le tiraron piedras. Aserrados, ¿qué quiere decir eso? Los cortaron con sierras. Puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de allá para acá, cubiertos de pieles de ovejas de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos y por los montes y por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y esto que
que les sucede a aquellos que son creyentes y que no son parte de esta gran vitrina de hombres maravillosos que Dios usó. ¿Qué pasó con ellos? ¿Era porque no tenían fe? No, fue porque no negaron su fe. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Se da cuenta? Aquí está la palabra de Dios diciendo que se puede tener fe. Vas a perseverar en adorar a Dios aun cuando no recibas lo que estás pidiendo, no recibas ni siquiera lo que te han prometido. Entonces, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, todo lo que sufrieron, todo el sufrimiento de los testigos de Dios, que no negaron la fe, todos aquellos cristianos que murieron en los primeros 300 años de la iglesia. Entonces, ¿acaso fue en vano? ¿Murieron porque no tenían fe? Murieron porque no negaron su fe. Entonces, ¿cómo es que ellos tuvieron que sufrir y morir por la causa del Señor? Y yo vivo en mi casita muy cómodo, tengo 3 comidas al día, no tengo problemas, tengo agua dentro de mi casa, un baño inclusive dentro de mi casa, lo que muchos reyes nunca tuvieron. Entonces, y aún así todo, muchas veces digo, Dios no me ama. Siempre estoy pensando en que a lo mejor aún me falta algo más dentro de mi casa y estoy afligido porque no tengo lo que quiero tener. Pero mire cómo otros no estaban preocupados de ponerle más muebles a su casa, sino que estaban preocupados porque sufrieron azotes, prisiones, cárceles, apedreamientos, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de allá para acá cubiertos de pieles de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos. Hermanos, esto eran gente creyente y también erraron por los montes. ¿Se acuerdan cuando estuvimos estudiando los valdenses? Allí están. Una vez más, estuvieron errando por los montes, por donde nadie vivía, para que ellos pudieran vivir en paz, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Cuántas veces nosotros estamos compungidos y angustiados porque no sabemos si acaso me pongo la camisa celeste o me pongo la camisa rayas o me pongo la camisa blanca y estoy completamente angustiado por eso? O si me pongo los zapatos café, los negros o los amarillos, o que la cartera no hace juego con el vestido. Y entonces, estamos preocupados de cosas tan superfluas, tan terrenas, que muchas veces perdemos la vista de la verdad de la fe. Es increíble, pero es obvio que los primeros creyentes, los creyentes tempranos, nunca estuvieron preocupados de eso. Nunca estuvieron preocupados de que si acaso su casa era más hermosa o no. No, ellos estaban ocupados en otras cosas, en las cosas que tenían que ver con el reino de los cielos. Entonces, en cuanto a la fe y en cuanto a la vida de oración, espero que por lo menos les haya quedado un desafío con respecto a este tema. Se nos va a acabar el tiempo y de hecho también se ha excedido un poco el tiempo y ya estamos cerca de las 11. Voy a hablar uno, a ver, voy a dejarlo hasta aquí. Voy a abrir nuevamente la sesión para poder escuchar sus impresiones. Se va a acabar el tiempo, pero vamos a abrir nuevamente la sesión. No se vayan, por favor. Dios les bendiga.